Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Qué alegría, qué gozo volvernos a encontrar por este medio para que juntos podamos reflexionar en la palabra del Señor. En esta ocasión quiero invitarle a reflexionar sobre el tema experiencias gloriosas. Cuando hablamos de experiencias gloriosas, déjeme decirle que las experiencias gloriosas no es común disfrutarlas, permítame decirle, disfrutarlas en tiempo cuando todo marcha bien. Necesitamos nosotros pasar momentos difíciles como el que estamos viviendo actualmente por todas las noticias que nos rodean. Necesitamos nosotros vivir un tiempo como este para poder experimentar estos momentos gloriosos en la presencia de Dios. Vamos a basar esta reflexión de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 en adelante. Aunque no voy a leer todo el texto, usted lo lee en su casa. Y este texto se trata de aquel momento cuando Jesús se acerca a sus apóstoles caminando sobre las aguas. En aquella madrugada, cuando los apóstoles con mucha dificultad iban navegando en aquel lago, Jesucristo se aparece a ellos y entonces ellos no se esperaban esa experiencia gloriosa que tendrían gracias a ese momento que Jesús se acerca. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, versículo 26. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Versículo 26 de este capítulo 14 dice: los discípulos al verle andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciendo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y comenzó a andar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, gritó: ¡sálvame, Señor! Al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo: ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Quedémonos ahí. Hablemos con Dios por un momento y digámosle: amado Dios, a ti la honra y a ti la gloria. Nos rendimos delante de tu presencia y reconocemos nuestra poca fe, pero nos acercamos a ti, Señor, para que seas tú, oh Dios, el que nos guardes, aumente nuestra fe y podamos vivir estas experiencias gloriosas gracias a tu mano de poder que está para ayudarnos. En tu nombre, Jesús. Gloria al nombre del Señor. Veamos lo siguiente. Déjeme decirle que para que nosotros podamos comprender este texto de la palabra del Señor, debemos nosotros de saber la experiencia que aquellos apóstoles, aquellos discípulos de Jesús habían disfrutado, permítame. Ellos habían presenciado el poder de Jesús. El día antes, si podemos decirlo, porque ya era de madrugada cuando Jesús llegó a ellos, el día antes, según Mateo capítulo 14, igual manera del versículo 13 en adelante, Jesús estaba enseñando a la multitud y cuando ya era tarde y los apóstoles pide a los
al maestro que despida a la gente porque ya es tarde y no han comido. Entonces Jesús les responde y les dice, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Los discípulos les responden que lo único que ellos tenían en ese momento eran 5 panes y 2 pescados. Jesús les hace saber que los lleven a las manos de Jesús, y cuando lo llevan a las manos de Jesús, la Sagrada Escritura dice que Él alzó los ojos al cielo, le dio gracias a su Padre y mandó a sus discípulos que hicieran que toda aquella multitud se sentara para esperar el momento de la comida. Los apóstoles vivieron esta experiencia gloriosa, llevaron los 5 panes y 2 pescados a las manos de Jesús y luego entonces Jesús les dice, repartan, denle de comer. La Biblia, la palabra del Señor dice que en aquella hora comieron como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Imagínense esta experiencia gloriosa que los apóstoles vivieron estando con su Maestro Jesús. Ahora, cuando pasamos al texto de Mateo capítulo 14, del versículo 22 en adelante, nos damos cuenta que los discípulos de Jesús se han adelantado por orden del Maestro para ir al otro lado del lago. Y ellos entonces suben a la barca. Jesús se queda despidiendo a la multitud y cuando Él termina de despedir a la multitud, sube a orar, sube al cerro, sube al monte a orar, a comunicarse con su Padre. Pero hemos leído en este texto que cuando ya era de madrugada, en la 4ª vigilia, Jesús se aparece a sus discípulos y entonces ellos se llenan de miedo porque consideran que es un fantasma. Pegan un grito, es un fantasma. La palabra del Señor dice que Jesús les hace saber, no tengan miedo, soy yo. Entonces abren los ojos, reconocen a Jesús como el Maestro, y uno de los que siempre sobresalen, que es Pedro, le ruega, le pide, Señor, si eres tú, manda que yo pueda ir a ti caminando sobre las aguas. Jesús es el Maestro. Jesús es aquel que siempre está en la disposición de que nosotros experimentemos esos momentos gloriosos cuando confiamos en Él. Sencillamente Jesús le dice, ven, y Pedro baja de la barca, camina sobre el agua hacia Jesús. Escuche, la palabra del Señor dice que Pedro camina sobre el agua hacia Jesús. Podemos decir en este momento, razón tenía Pedro de confiar y de creer y de decirle, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua para ir a ti. Es que él no había olvidado la experiencia gloriosa que habían presenciado pocas horas antes con aquella multiplicación, un milagro jamás conocido en la historia. Pedro empieza a caminar. Lo típico que a todos nosotros nos puede suceder, y déjeme decirle, y especialmente en estos tiempos como el que estamos viviendo, cuando nosotros nos reunimos con personas que quizás el propósito no sea que nosotros nos llenemos de miedo por esta enfermedad, por este virus que nos está rodeando, pero ellos nos dan todas las indicaciones y nuestra fe puede ser tan poca que nos llenamos de miedo y podamos perder de vista hacia quién nosotros debemos de dirigirnos. Eso es muy peligroso. Eso llega a que claro que se agrega a nosotros una experiencia gloriosa, porque podríamos decir con mucha confianza que Pedro experimentó. Yo podría decir en este momento 3 experiencias gloriosas en los mismos minutos. Número 1. Es cuando él se llena de fe y de confianza
y está seguro de que su maestro tiene poder y le pide que mande que él camine sobre las aguas, Pedro desciende de la barca y camina sobre el mar. Esa es una experiencia maravillosa, que Pedro haya caminado. Estaba lleno de fe, lleno de confianza en aquel que lo podía salvar. Otra experiencia gloriosa es que cuando Pedro, digámoslo de esta manera, quita la mirada de su maestro hacia donde él va, entonces se da cuenta que el viento sopla, que las aguas están embravecidas. Él duda de caminar sobre el mar y la experiencia que él tiene es que se está hundiendo, se está ahogando, Pedro se está muriendo. Esa es una experiencia y muchos de los que me escuchan, en cuenta su servidor, tenemos experiencias que estarse ahogando en las aguas profundas, eso es demasiado congojante. Déjeme decirle, uno quiere gritar pero no puede. Muy bien, esa es una experiencia. Pero ¿sabe algo maravilloso que le sucedió a Pedro? Es que aún en esa angustia, en ese momento que está viviendo, él se recuerda del poder de aquel que le ha dado la orden que vaya a él caminando sobre las aguas. Y no le queda otra como lo que a usted y a mí es el único recurso que nos queda en este momento para poder afrontar, déjeme decirle con fe y confianza, todo esto que en el mundo está sucediendo. Pedro, con toda confianza, alza el grito a su maestro. No tiene preocupación de decirle, no se preocupa Pedro de la vergüenza que pueda sentir. Sencillamente, Pedro se recuerda que al frente tiene a alguien que lo puede auxiliar. Dice el versículo 30, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo. Déjeme decirle, sino cuando nosotros escuchamos es que en Alta Verapaz, yendo hacia el Polo Chic, allí detuvieron a un hombre que está contagiado con este virus. A veces nosotros, está tan lejos de nosotros, pero perdemos la fe, perdemos la confianza. No tenemos nosotros no somos definidos en nuestra fe. Al ver el viento, dice ese fuerte viento, tuvo miedo. Esto es muy natural en nosotros. No podemos decir, yo no tengo miedo. No, todos nosotros tenemos esta debilidad. Es de usted, es mía, es de nosotros los seres humanos. Tuvo miedo, dice la palabra del Señor. Y comenzando a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Es el único recurso que usted y yo tenemos, mi amado y mi amada. Cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra fe debilita, que nos parece que vamos a vivir esos momentos cuando ya solos no podemos, nos queda el recurso maravilloso de gritarle al Señor, sálvame porque perezco, sálvame Señor porque he puesto en duda el poder tuyo y yo creo que puedo salir contaminado de este virus. Esa es una experiencia gloriosa que vivió el apóstol Pedro, porque él tuvo esa capacidad de gritar, sálvame. Y en este tiempo, usted y yo debemos de gritarle al Señor, sálvame. Tercera experiencia gloriosa que quiero que notemos acá, dice que al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo, ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Aunque nosotros podamos recibir esa reprensión de Jesús, qué poca fe, porque has dudado, de alguna manera la recomendación que en este momento tengo para usted y para mí, por supuesto, a través de la palabra de Dios, es que nosotros al lanzar el grito de auxilio a nuestro Maestro, podamos tener esa experiencia gloriosa
que Jesús extiende su mano. Y cuando Jesús extiende su mano y nos toma, es porque nosotros estamos a salvo. No nos llenemos de miedo, por favor, ante este virus, ante todo este movimiento de noticias. Veamos la televisión, estemos al tanto de las recomendaciones sanitarias y todo lo que usted quiera. Seamos obedientes a todo lo que nos dicen que debemos de hacer. Pero por favor, no nos llenemos de miedo. No, sepamos que al lado de nosotros, al frente de nosotros, tenemos al poderoso de Israel. Tenemos a Jesús. Usted es hijo, hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Tenemos a un Padre, tenemos a un hermano, se llama Jesús. Él extiende su mano. En lugar de llenarnos de miedo, tomémonos de la mano de Jesús. No nos soltemos de Él. Clamémosle, gritémosle: no me suelte, Señor, porque quiero vivir esta experiencia gloriosa, para que enseguida, después de haber salido de todo esto, usted y yo estemos llenos de fuerza y de fortaleza que no tenemos nosotros ni un momento de duda, y podemos testificar que Dios tiene poder para librarnos de la muerte. Gloria a Dios. Ahora sí, nosotros podemos decir: tenía razón Pedro, de decirle al maestro: manda que yo camine sobre las aguas. Mándame, Señor. Es que con 5 panes y 2 pescados habían alimentado a 15,000, a 20,000 personas, porque eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, pues mínimo tendrían que ser unos 15,000 personas que habían sido alimentadas. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Pues el Dios en quien Pedro confió es el mismo en aquel que usted y yo hemos confiado. Tengamos ánimo, iglesia. Me atrevo a decir, Pedro nos representa a cada uno de nosotros. Y para vivir estas experiencias gloriosas tenemos que ser atrevidos como el apóstol Pedro. De otra manera, no podemos nosotros sostener que somos hijos de Dios. Puedo concluir en esta reflexión diciéndole: yo creo firmemente, lo he escuchado, usted también lo ha escuchado, yo creo firmemente que Dios no se equivoca jamás. Este momento que estábamos viviendo lo necesitábamos. Escuche, lo necesitamos. Cuando no pasamos estos momentos difíciles, que ya le dije que para tener las experiencias gloriosas no es cuando todo está en bonanza, es cuando se torna el tiempo difícil para nuestra vida, y nosotros entonces no nos queda otra alternativa que refugiarnos en las manos del Señor. Necesitábamos que en el mundo se moviera una noticia como esta. Estoy seguro, ya estábamos muy acomodados en los templos. Nos habíamos nosotros acomodado a ello. Déjeme decirle, me encanta recordar cuando Jesús se pone al frente de sus discípulos y ellos le suplican: enséñanos a orar. Iglesia amada, muchos maestros estaban presentes en el momento en que Jesús apareció en el mundo. Muchos maestros estaban presentes, enseñaban a orar, sí, pero espero no equivocarme, pero habían llegado al mismo nivel en el cual nosotros nos encontramos en este tiempo. Oramos para ser vistos, oramos para presentar un listado de peticiones o de recomendaciones al Señor, o para presentarnos delante de Dios y decirle todo lo que somos. Recuerde los momentos o los ejemplos que aparecen en las Sagradas Escrituras.
Los grandes maestros oraban diciendo, te doy gracias, Señor, y especialmente el error más grande que tenían era porque yo no soy como los demás. Pongámosle cuidado y usted se da cuenta, nosotros estamos viviendo de igual manera. Dios quiere que tengamos estas experiencias gloriosas. Los templos están cerrados, lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces. Nuestros corazones deben de estar abiertos. Los instrumentos de música están guardados. Todas aquellas luces que nos llenan de tanta alegría y de emoción. Con mucho respeto, déjeme decirle, hoy no se pueden utilizar. Sí, pero es el momento que Dios quiere que usted y yo experimentemos la gloria de Él en nuestra vida, como acercándonos con gran necesidad y diciéndole, sálvanos Señor porque perecemos. Hoy nos damos cuenta, no es la música, no son los templos grandes, no es la multitud que se encuentra en una reunión, es la presencia de Jesús en nuestra vida, lo único que a nosotros nos puede liberar. Ánimo, iglesia, vayamos adelante, vivamos esta experiencia gloriosa nosotros como la vivió el apóstol Pedro. Él nos representa a nosotros delante de Jesús, pero Jesús ascendió a los cielos, está vivo, está a nuestro lado y hoy está con su mano extendida para que usted y yo nos aseguremos que en la mano de Jesús somos más que vencedores. La gloria sea para Dios en este momento. Doy gracias a Dios por compartir este primer fragmento de esta reflexión, experiencias gloriosas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios, por llegar a nuestro corazón con tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Cuando lo más difícil se presenta a nuestra vida, es porque tú, Señor, quieres darnos a conocer tu poder. Bendigo a todos los que me escuchen, bendigo a todas las familias del remanente. Te doy gracias, Señor, por todo el amor que nos tienes y por este momento maravilloso, Dios, de que tu palabra nos dice que tengamos ánimo, que tú estás presente, Jesús, y que por eso nosotros podemos continuar con toda la confianza que nunca nos vas a abandonar. En tu nombre, Jesús, y para la gloria tuya, te adoramos y te bendecimos ahora y por todos los siglos.